Bueno, hola, buenos días. Gracias por venir a todos. Gracias a vosotros también por estar aquí en esta mesa que, como sabéis, el leitmotiv es claves para superar los inicios y conseguir el éxito. Está organizada por AG Madrid, a quien también agradecemos esta oportunidad de compartir estas reflexiones. Nos acompañan, podríamos decir, pues 3 pesos pesados, ¿no?, entre los emprendedores españoles, a tenor del éxito que han tenido sus ideas y de las iniciativas varias y diversas que a lo largo de su carrera van iniciando, ¿no? A mi lado tengo a Javier Chamorro, socio fundador de Centum, entre otras aventuras. En 2005 se hace realidad esta idea, si no me equivoco, como una ingeniería especializada en proyectos innovadores de alta tecnología. Con más de 140 profesionales vinculados a este proyecto, su filosofía se basa en la calidad, la profesionalidad y la orientación al cliente. En 2011, Centum ha sido galardonada con el premio Rey Jaime I en la categoría de emprendedor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A su lado tenemos a Clemente Cebrián, cofundador de El Ganso. En 2004 él y su hermano Álvaro, ¿verdad?, se lanzan a esta aventura que, según ellos mismos explican, bueno, pues para fabricar la ropa que llevaban años buscando a un precio razonable, ¿no? Hoy El Ganso, bueno, es una empresa familiar 100%, ocupa a 170 trabajadores, tiene 23 tiendas propias, 8 corners en el Corte Inglés, presencia en más de 100 tiendas multimarca y además en todo el territorio español están en Santiago de Chile, Lisboa, París y el 15 de marzo inauguráis en Londres. Ha sido también premio AGE en 2010 y de nuevo otra vez premio AGE en 2011. Bienvenido. Muchas gracias. Y a su lado tenemos a Antonio Sainz Millán, que es, entre muchas otras cosas, ya ahora entenderéis por qué digo esto, socio fundador de En Su Sitio. Es una empresa dedicada a solucionar los problemas de espacio que quien más, quien menos tenemos, ¿no? Él mismo la define como trasteros de alquiler, pero esta es solo una de las decenas de ideas que ha ido implementando, ¿verdad? Él es promotor inmobiliario, entre otras muchas cosas, de formación físico. Hace 25 años creó una empresa de vídeo interactivo, ha aplicado a sistemas de información pública, ha exportado azulejos a Polonia, ha distribuido gasóleo de calefacción, hace 4 meses inaugura una franquicia de bares de gin tonic, bueno, en fin, o sea, como decía, yo creo que sería difícil encontrar 3 exponentes más representativos del emprendedurismo, ¿no? Si os parece, empezamos esta mesa un poco, pues siguiendo un poco el título, ¿no? Intentando dar las claves a todos aquellos emprendedores que nos están escuchando o que todavía no lo son pero quieren serlo o que ya han iniciado, cómo iniciar un negocio, cómo empezar y tener éxito. Es decir, qué errores podríais avisar que no se deberían cometer. ¿Quién abre fuego? Javier, venga, va. Yo mismo. Bueno, a ver, lo de decirlo de qué errores, yo creo que hay un montón de sitios en los que puedes equivocarte, ¿no? Sí es verdad que hay un patrón de comportamiento, por lo menos cuando ves a la gente que inicia sus primeros pasos, al principio hay una idea y la idea que evidentemente es importante y es la antesala de todo lo demás. Bueno, pues hay un análisis mínimo que es necesario realizar, ¿no? De ver la viabilidad de esa idea, de la manera de monetizarlo, una serie de aspectos muy básicos que, bueno, la gente pues a lo mejor pueda descuidar, ¿no? Pero de todos, si tuviera que destacar uno, es siempre yo creo que el punto más flaco que yo creo que a todos nos pasa, ¿no?, cuando emprendemos una nueva cosa, que es tratar de ver qué necesidad, ¿no?, qué nicho de mercado cubres o qué necesidad estás cubriendo por parte de tus potenciales clientes, ¿no? Al final el emprendedor tiene la sensación de que esto no puede fallar, pero como digo yo, si crees que cubre una necesidad en el mercado, vete y pregúntaselo a tu potencial cliente, ¿no? Yo creo que eso es un punto que yo siempre destaco mucho y en el que trato de incidir pues, en todos los pasos que damos en las compañías, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Nosotros también, yo creo que también es bueno en el sector que vayas a entrar el dejarte asesorar también. Aparte de ver la competencia, el dejarte asesorar por otras personas con más experiencia en ese sector, porque entras con muchísimas ganas. Como dice Javier también, el crees que nunca puede fallar, pero el que alguien te pueda dar una serie de consejos o ayudarte y demás,
yo creo que es bueno. Nosotros, si echáramos la vista atrás, Álvaro y yo, muchas cosas o muchos errores que hemos cometido, si a lo mejor no hubiéramos pensado, mira, con trabajo, con ilusión, con esfuerzo se consigue todo, sí, es verdad, pero bueno, si encima alguien o una serie de personas te pueden ayudar o te pueden enfocar un poco, yo creo que se agradece enormemente. Aparte de que los errores que se cometen, yo creo que no es malo. O sea, yo creo que aprendes muchísimo de los errores y de los fracasos. Yo creo que es necesario tenerlos, pararte a pensar y decir, ¿por qué me ha ocurrido esto? Y seguramente en eso no te vayas a volver a confundir. En muchas otras cosas sí, pero en eso no. Entonces, yo creo que es un poco el no pensar que yo aquí encuentro la idea, la magnífica idea, esto va a ser tremendo y que no se lo voy a decir. O sea, no soy yo porque si no me la quitan. Es verdad que tampoco tienes que decirla por todos lados, a lo mejor, pero sí el dejarte asesorar un poco creo que no es malo muchas veces. Sí, yo creo que eso es muy interesante. Realmente el emprendedor o el empresario es un animal que nace así. O sea, nadie es empresario porque decida serlo, sino que no nace empresario y luego pues puede dejar de serlo por una serie de circunstancias. Pero es una condición natural, innata, que sale, ¿no? Es gente que un empresario es un mal empleado. Es decir, no puede trabajar en una organización establecida con unas normas normales porque encuentra constantemente conflictos por su personalidad. Entonces, el empresario, el emprendedor, ¿qué es lo que hace? Pues crea su propia organización, en cierto modo, a su manera, ¿no? Y que luego acaba siendo un gran problema. Pero bueno, entonces yo creo que es verdad que una persona más experimentada, que tenga 15 o 20 años ya de tenerla cerca, es muy positivo. Yo he tenido 2 o 3 personas en mi vida que me han ayudado, el pobre Miguel Cabero, que en paz descanse, que fue compañero mío de viaje durante varios años, y era ya un tío, pues claro, 15 o 20 años mayor que yo, con muchísima experiencia, y te evitan un montón de errores de libro. Luego están los errores estratégicos, que son los graves, que los cometemos constantemente, ¿no? Y entonces pues puedes defender una idea que sea indefendible, ¿no? Y entonces ahí ya, pues esa es una de las grandes lecciones, porque yo creo que las empresas nacen, crecen, si hay suerte se reproducen, pero la empresa más sana del mundo, como todos nosotros, muere. Y eso es muy importante saberlo. Los modelos cambian y de repente un modelo de funcionamiento que puede estar vigente durante 30, 40, 50, 100 años, de repente deja de serlo. Y entonces, pues no tenemos ejemplos como la Kodak, ¿no? Que es un ejemplo que hemos visto todos, ¿no? ¿Quién podía pensar que una organización, bueno, pues o cambia totalmente o desaparece, ¿no? Y entonces yo creo que no hay que tener miedo a esos ciclos que son consustanciales a la condición humana y que por tanto los transportamos también a la empresa y a las cosas, ¿no? Las cosas nacen, si hay suerte crecen, si hay más suerte se reproducen y finalmente hay que saber que las cosas también tienen que dejar paso a otras cosas nuevas. Pues es complicado, ¿no?, aceptar que, bueno, cuando empiezas un proyecto me imagino que no le ves, si funciona no quieres verle final, ¿no? No quieres verle, a no ser que seas muy inquieto y quieras montar muchas cosas y entonces, bueno, pues una cosa se solapa con la otra y al final, pero estamos preparados, el emprendedor cuando empieza está preparado para asumir que, bueno, pues igual de aquí 4 o 5 años o 10 se cierra y empiezas otra cosa, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que hay aspectos culturales en eso, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si viajas a otros países, cuando alguien monta, en muchos países incluso muy cercanos, cuando alguien monta una compañía, tiene la mentalidad de, bueno, ¿cuándo va a venderla a una grande para empezar en el siguiente step? Cosa que yo en España no la he visto mucho, sinceramente, ¿no? En España sí que creemos que la empresa es más un modo de vida, sí que puedes tener la misma ambición, pero nunca te planteas ese escenario, no es como tu hijo, ¿no? No venderías a tu hijo, no venderías tu empresa. Pero bueno, yo creo que a veces eso es un error también. En cualquier caso... ¿Lo de la empresa? Claro. En cualquier caso, lo que comentaba él, bueno, ahora los americanos que le ponen nombre a todo, le llaman unas siglas que es ETBS, ¿no? Que es el Expected Time Between Surprises, que es el tiempo medio entre sorpresas, ¿no? Y lo que viene a representar es un indicador que han definido por sector, que es el tiempo medio para ese sector que ocurre un evento, que lo consideran, que lo llaman sorpresa, a raíz del cual hace que las empresas alteren su modelo de negocio, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Kodak, pues llegó la era digital y ese fue el evento que detonó, pues, el cambio, ¿no? Bueno, pues ese indicador lo que está diciendo es que históricamente, o sea, lo que está ocurriendo en estos últimos años es que las empresas cada vez
necesitamos cambiar más rápido, ¿no? Yo que prefiero no utilizar la palabra morir, sino, oye, dejar de hacer unas cosas para empezar a hacer otras, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el cambio genera mucho rozamiento, ¿no? En las compañías, en las personas, nos cuesta hasta cambiar de bar, como no cambiar de actividad, algo que has creado, etc. Entonces, es importante el crear una organización que se adapte continuamente a los cambios, ¿vale? Eso no es trivial, bueno, y implica una serie de muchas otras cosas por detrás, me explico. Mientras en organizaciones como, o sea, en una organización, el hecho de que esa velocidad de cambio cada vez sea más rápida, es decir, que constantemente, y yo no diría solo Kodak, sino empresas que hace 5 años, tipo Napster, tipo MySpace, que estaban ahí, de repente llegaron otras y Google, pues si Google no es capaz de darle el salto al buscador semántico, pues Google también acabará desapareciendo y son empresas que han tenido una subida muy exitosa, pero rápidamente porque, bueno, la velocidad de cambio cada vez es más rápida, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante es, primero, entender esa velocidad de cambio y luego crear una organización, trabajar en una organización que sepa cambiar constantemente, ¿no? Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que pensar que tu empresa va a morir, yo creo que es complicado. Yo creo que todos vamos pensando que bueno, es verdad que te tienes que ir adaptando, que tienes que ir viendo las distintas circunstancias, pero yo creo que todavía no lo piensas. El hecho de que lo que dices de la mentalidad estadounidense, de que bueno, una empresa más grande te compre tal, es algo que puede ocurrir y también en España yo creo que es algo que poco a poco Europa esa cultura tiene que entrar. Pero el hecho de tú pensar, no, es que esto se desarrolle y va a llegar un día que tal, yo creo que es muy difícil. En mi caso, a mí me cuesta mucho. Que ocurre, seguro, y tendrá que ocurrir, seguro, por supuesto, pero yo estoy más desde el punto de vista de, bueno, vamos a intentar reinventarnos, el ir cambiando las cosas. Nosotros estamos en el sector textil y cada temporada es diferente. O sea, al final el intentar el ser un poco, ajustarte a cada mercado y a cada circunstancia, en nuestro caso. Vamos. Bueno, no quiero que se me malentienda. No he hecho una visión muy escatológica de la empresa, ¿no? Que acabamos todos, no. Lo que sí que me parece interesante como una reflexión, porque cuando uno empieza, o sea, insisto, un error estratégico en la vida se paga muy caro. Esos son los que se pagan caros. Tú te puedes equivocar a la hora de contratar al contable o al director financiero, que si montáis empresas os va a ocurrir muchísimo, y eso os cuesta muchísimo dinero y muchos problemas con Hacienda. Pero realmente eso lo puedes sobrellevar. Una multa de 30.000 euros es una multa de 30.000 euros. Pero si tú decides hacer algo que el mercado no te lo va a absorber, estás perdido. Yo recuerdo una anécdota, el otro día me encontré jugando al golf, está muy mal decirlo, pero de vez en cuando hay que hacer también algo de deporte, si es que eso es deporte. Me encuentro con un amigo que hacía 20 años que no le veía. Un tío fantástico, coño, ¿qué es de tu vida? Pues me da fenomenal. Claro, lo primero que me apareció fue la imagen de la conversación, voy a decir conversación, que tuve con su padre hace 25 años. Hace 25 años yo fui a comprarle un Jaguar verde, un Double Six precioso, que tenía el tío, el padre de mi amigo, y que lo vendía. No se lo compré al final, claro, pero fui a ver el coche en una casa muy buena, un coche maravilloso, y el padre, que era un tipo fantástico, me dice, Antonio, quédate a cenar. Y claro, yo que no me callo ni debajo del agua, imaginaos hace 25 años. Entonces, le empiezo a contar la empresa que yo en ese momento estaba, que era una empresa con ciertos componentes tecnológicos, colocábamos unas máquinas con pantalla táctil, que entonces eran poco habituales, de la NCR, de la National Cash Register, empresa que sí fue evolucionando al menos durante una temporada, de maquinitas registradoras a informática, y bueno, pues las colocábamos en hoteles de lujo en Madrid, tuvimos 20-25 colgadas, en fin, le empecé a contar mi vida, que era una vida que podía devenir en lo que años después son algunos de los servicios que da Internet. Él prácticamente no dijo nada durante toda la cena y cuando terminó me dijo, Antonio, yo perdí hasta la camisa, y no me olvidaré nunca, perdí hasta la camisa el año 45 con unas maquinitas que vendían Coca-Colas, con lo que luego es el vending tal como lo entendemos. Es decir, que en temas de innovación, en temas de tal, el mercado te puede castigar de una forma dura si simplemente no entras por la vía adecuada. Y yo creo que ese tipo de errores son errores de los que uno aprende mucho y que están muy bien. Luego, efectivamente, hay sectores muy consolidados, como puede ser el textil, donde bueno, haciendo las cosas muy bien,
pero el problema es cuando tengas un tamaño descomunal, porque cuando tienes un tamaño descomunal, las lagartijas las cortan el rabo y les sale el rabo otra vez. Pero los grandes dinosaurios empiezan a enfermar y realmente la gestión de eso es muy complicada. Entonces llega un momento en que la compañía adquiere un volumen, como tú muy bien has dicho, Javier, y dices, bueno, es que como Google no se mueva, pues a lo mejor tiene problemas. Claro, es que el problema es cuando tienes una estructura tremenda y modificar esa estructura es más complicado. Pero no soy tan pesimista, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que es bueno saber que también hay modelos que evolucionan. Es decir, que cuando uno empieza, tiene que saber que tiene que ser flexible y que incluso hay veces que hay modelos que cambian. O sea, tú de repente estás exportando azulejos a Polonia y luego llega un momento en que los polacos ya, ellos fabrican y tal, y ya no les vendes azulejos, les venderás otra cosa. O dejas de venderles cualquier cosa y te dedicas a hacer algo diferente, ¿no? Yo eso que has comentado al final lo que hace es que genere un proceso de oportunidad continua para todo el mundo que quiera emprender, ¿no? Al final las empresas nos vamos haciendo más pesados porque somos más grandes, porque el cambio, por mucho que lo intentes implementar, y Google quizás sea el paradigma de que intentan cambiar, o sea, no quieren olvidar lo que ya saben hacer para empezar a hacer lo que no saben, pero está claro que no todas las organizaciones sabemos hacerlo como ello, con lo cual al final lo que generas es, bueno, pues te vas posicionando en una cosa que se va agotando porque surgen cosas mejores en términos de gustos, en términos de tecnología, en términos de necesidades, y al final pues brinda para que otra gente que venga mucho más ágil, mucho más tal, pues tenga oportunidades, con lo cual, bueno, eso son buenas noticias para todos los que están aquí, y buenas noticias para los que no están, para los que ya estamos, porque bueno, hay que saber también que las oportunidades siguen existiendo, ¿no? Cuando en los inicios una idea funciona, como estáis comentando, ¿no? Para no morir de éxito, ¿no? ¿Cómo dimensionas bien el proyecto cuando resulta que va mucho mejor de lo que tenías previsto, ¿no? ¿Es fácil o es factible o es bueno tener la capacidad de frenar y decir, no, prefiero crecer menos, de paso a paso, y no estamparme, no morir de éxito? ¿Es sencillo o el mercado y las circunstancias te arrastran? Yo creo que te arrastran un poco. Nosotros, en nuestro caso, Álvaro y yo al principio lo pasamos mal y bueno, como todo el mundo, es muy duro y no tienes sueldo, no tienes nada. Y eso dices, bueno, pues esto va a durar X tiempo, y luego es X tiempo y dices, no, ya que hemos hecho este esfuerzo, vamos a desarrollarlo, y en vez de X es Y, y va avanzando ese tiempo y vas viendo que a lo mejor entras en una dinámica un poco peligrosa. Cuando de repente ves que empieza a funcionar la empresa, cuando ves que se empieza a desarrollar, cuando ves que tienes un mercado, yo creo que no tienes que frenarla. Yo creo que lo que tienes que hacer es, por un lado, que por lo menos nosotros estamos en eso, rodearte de un equipo bueno, que para nosotros es fundamental, o sea, eso está clarísimo, o sea, nosotros solos no podemos hacerlo, y el equipo es básico, un equipo involucrado y que crea en el proyecto igual que creemos nosotros. Y luego, por otro lado, nosotros estamos en un punto en no caer en no coger todas las oportunidades que surjan, sino intentar analizar correctamente cada una, y por supuesto que nos hemos confundido en muchas, y eso nos ha hecho aprender a no toda oportunidad que vaya surgiendo quiere decir que vamos a avanzar y vamos a ser más fuertes, sino que a lo mejor si hubiéramos hecho eso, ahora a lo mejor no existiría en nuestro caso nuestra empresa. Entonces el ver, el analizar las oportunidades y que haya un crecimiento orgánico correcto, pero no intentar ir más rápido de lo que podemos, pero tampoco frenar ese crecimiento para decir, no, es que ahora es que hay crisis, que no sé qué, es que no sé cuántos. Y decimos, ya, pero es que es la época que nos ha tocado vivir, y si estamos en ella y podemos ir hacia adelante, pues vamos a aprovecharlo. Hay un tema, el temazo, ¿no? Cuando se empieza, financiación, ¡pam! ¿De dónde sacas el dinero? ¿De dónde financias y tal? Hay mucha queja de que hay poco capital riesgo en este país, en España, pero cuando a veces hablamos con empresas de capital riesgo, a veces te dicen que es que no encuentran buenos proyectos para financiarlos, ¿no? Que hay una desconexión, algo pasa, ¿no? Hay una desconexión clara. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Yo creo que al final no es cuestión de... O sea, nunca sabes qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo personalmente creo que lo que faltan es emprendedores. O sea, al final, si tú tienes una buena propuesta, hombre, evidentemente, lo que quiero decir, en el momento que el emprendimiento sea una opción más, yo discrepo un poquito de lo que decía Antonio, de que el emprendedor nace, ¿no? Yo creo que al final
las personas cuando nacemos básicamente todos con las mismas cosas. Y que bueno, el entorno te marca un poquito, ¿vale? Y esto casi es una experiencia, o sea, no casi, es una experiencia personal, te animas a emprender, sea en el momento de la vida que lo hagas y tu familia te dice, bueno, oye, pero ¿estás seguro? Y parece que están poniendo la tirita antes de que la herida, ¿no? Con lo cual, evidentemente, a lo mejor el entorno no es el mismo que si tú naces, si tu padre es empresario, si tu tío es empresario y no se ha concebido otro concepto, el chico o la persona es el mismo, lo que cambia es el entorno, ¿no? Con lo cual es distinto, pero bueno, volviendo a la pregunta, lo que falta es que haya mucho emprendimiento para que eso arrastre a los capitales que están ávidos. Al final hay muchísima gente, bueno, no mucha quizás, pero un montón de gente que quiere invertir y para invertir fundamentalmente busca ciertos patrones, ¿no? Que es una propuesta de valor, una propuesta de negocio interesante, gente que sepa que se va a dejar todo lo que tiene y más en desarrollarla, etcétera, ¿no? Entonces, si en otros países ha ocurrido eso, si miras lo que nos diferencia de esos otros países es quizás que no hay una materia prima de emprendimiento tan fuerte como en estos dos países. Y esa materia prima no es que en España seamos más tontos que en otros países o más tal. Lo que ocurre simplemente es que yo creo que no se baraja como una opción el sistema educativo. Yo creo que hay muchísimos puntos en los cuales yo me conformaría con que al final el emprendimiento fuera al menos una opción más, ¿no? Es decir, que no fuera como el raro, el tal, sino, oye, pues cuando acaba la carrera el tío, la persona, el chico o la chica tiene en la cabeza, oye, pues puedo trabajar para una empresa, me puedo ir de Erasmus o puedo montar una empresa y tal. Eso es lo que al final sería un poco la enzima que desarrollaría todo el proceso. Bueno, yo creo que es que aquí quizás estamos hablando de tipos de pymes diferentes. Esto es lo que está detrás. Por eso vosotros oís a Javier, que le está diciendo una serie de cosas, oís a Clemente, que dice otras diferentes, con ciertas concomitancias y tal, y otras que yo que parece que digo disparates. Pero realmente, una de las cosas que debéis pensar, en mi opinión, que es importante es cuál va a ser mi cliente. Entonces, si vosotros planteáis una micro, pyme o una empresita pequeñita con un tipo de cliente determinado, eso va a condicionar la evolución de vuestra compañía. Entonces, Javier tiene unos magníficos clientes. Entonces, si tú planteas una compañía donde tus clientes son buenísimos, sabes que tu financiación va a ser menos difícil. ¿Por qué? Porque las cartas de pago, los compromisos de pago, los documentos de pago y el pago de tus clientes va a ser prácticamente seguro. Pero no todas las pequeñas empresas pueden o eligen de forma voluntaria, ¿no? O pueden tener esa tranquilidad. Es decir, tengo magníficos clientes que son multinacionales que me van a pagar de maravilla. Por tanto, hay una parte muy importante de mi compañía que es la gestión. En tu caso, Clemente, tú tienes un cliente que es prácticamente todo el mundo, es decir, tienes un abanico muy grande de clientes y que además es un cliente que cuando sale de tu tienda, previamente ha pagado. Si pusiésemos en la puerta de tu tienda a un tío con el dinero del jersey que se acaba de comprar en tu tienda, le dijese, te devuelvo el dinero, mucha gente lo devolvería. La compra es un impulso, pero ya han pagado. Por tanto, tú tampoco tienes problemas de cobro. Otra cosa será, efectivamente, que luego todo eso lo tengas que gestionar. Pero muchas empresas de las que se montan tienen otro tipo de cliente. Y cuando las empresas tienen un cliente y hay un marco jurídico como en España, en que es más fácil ir por la calle sin pagar que pagando, entonces se crea un problema muy grave de financiación. ¿Por qué? Porque algunas o muchas de ese 95% de tejido empresarial español depende de una serie de clientes que solamente al principio las compañías son muy frágiles, porque ahora estás buscando a un tío que te compre, y cuando te dice que te va a pagar dentro de 90 días, pues le dices que sí, claro, que le vas a decir al tío. Y luego cuando no te paga tienes un problema añadido. Entonces, muchas de las pequeñas empresas tienen problemas financieros al principio, durante y al final por problemas de cobro, problemas vinculados con el cobro. Evidentemente podríamos decir, no montéis nunca una empresa si no tenéis buenos clientes, pero claro, eso ya es un nivel de restricción muy potente, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente tiene que empezar sus empresitas
buscando clientes debajo de las piedras y esos clientes, y sobre todo al principio, pueden darte muchos problemas y generarte problemas de tesorería y de cobro. Yo creo que, Javier, algo de eso también hay. Entonces, los capital riesgo y tal, si tú tienes unos clientes buenos, dicen, este tío va a cobrar y, por tanto, el default que va a tener, las diferencias que va a tener de cobros y pagos y tal, pues son cuantificables, ¿no? Pero no hay más tranquilidad, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas de financiación. Quiero decir que hay momentos en el que quieres lanzar el proceso y necesitas simplemente la inversión necesaria para tal, o problemas de circulante o de problemas de cobro y de pago, ¿no? Evidentemente, o sea, cuando estamos hablando específicamente de los venture capitals, pues tiene unas restricciones y unas ambiciones específicas, ¿no? Sí es verdad lo que tú dices, al final el tipo de cliente que tú tienes pues marca un poco pues la viabilidad de tu negocio, ¿no? Es indudable, y yo creo que dentro de tu análisis de riesgos tienes que tener en cuenta eso en el contexto económico. Yo imagino que las dificultades que ahora podemos tener en general, ¿no? Para el cobro pues son mucho mayores que hace 5 años y evidentemente pues a lo mejor cuando antes no te planteabas quitarle unas décimas a tu beneficio poniendo seguros de cobro, pues a lo mejor ahora sí lo haces, ¿no? Quiere decir que al final siempre tienes una contramedida, pero estoy de acuerdo que al final, evidentemente, el tipo de cliente también te marca, pero la contraprestación, poniendo el ejemplo que tú decías, entre un mass market, o sea, un mercado masivo o un mercado de grandes compañías, hombre, también es el potencial de crecimiento. El mass market lo bueno que tiene es que, coño, con el mercado que tienen estos señores, pues a poco que les vaya bien, como se suele decir, ¿no? Pues hay mucho mercado, ¿no? Entonces, bueno, al final hay una serie de factores muy lógicos. Al final lo que estamos poniendo de manifiesto es que el inversor es como si pensaros que vosotros estuvierais en el otro lado y tuvierais el dinero. Al final es que es yo creo que casi no hay nadie, o sea, el banco que busca, un banco normal busca invertir a bajo riesgo. Es lo que busca la banca española, la banca tradicional. Bueno, con ese paradigma, cuando vayáis con una empresa sólida, etcétera, que necesitéis financiar vuestro circulante, vuestro tal, vais a tener financiación, porque la empresa, oye, no tiene expectativas de caer en impago. Si vais con una startup, pues con la banca tradicional, olvidaros, tenéis que ir a los amigos o a otro tipo de cosas, no sé. Bueno, al final es un equilibrio entre cuál es el perfil del inversor y qué es lo que tú tienes entre manos, si es algo más embrionario. Fíjate, ahora que has dicho de la banca, a mí sí me parece que hay una cosa, yo creo que hay unos tabús tremendos en este país. Uno de ellos, que es muy importante, es que tenemos que saber que en España la banca está quebrada. Y digo España y podría decir otros países. Mira, esto es muy fácil. Tú pides 30 veces más de lo que tienes. 30 veces, ese es el promedio de la banca española, ¿eh? O sea, yo tengo un capital social de 1, pido 30, ¿vale? Eso quiere decir que hay 29 que tengo que devolver. ¿A quién? A pensionistas, a nuestro padre que tiene el dinero metido en la cuenta de la nómina y a toda la gente. En cuanto a la morosidad, sea en el entorno del 10%, que no te quepa la menor duda que es donde está, porque mienten como bellacos los bancos en sus cuentas, estás quebrado 3 veces. Entonces, ahora mismo los bancos, el problema que tienen es su problema, que además se lo estamos resolviendo nosotros, que es que además le manda madres, ¿eh? O sea, y esto hay que saberlo. Que aquí hay unos tabús. Oye, a ver si emprendéis, chicos, a ver si hacéis algo. Pero bueno, ¿cómo que a ver si hacemos algo? Pero si es que yo voy a mi madre a decirle que me dé 2.000 euros para pagar la seguridad social de este mes de los 3 empleados que tengo en la tienda y resulta que no me lo puede dar porque la ha metido en letra del tesoro, pues le dan el 6%. Entonces dice, ¿de qué estamos hablando aquí? Y luego todo el mundo a hacer autopistas, a cobrar comisiones y tal. Es decir, vamos a saber que yo creo que si de verdad queremos que haya emprendimiento, tiene también que haber un caldo de cultivo razonable, que es una seguridad jurídica, tiene que haber además un reconocimiento del emprendedor. El emprendedor no es un tío que va en un Porsche Cayenne con un puro así y una rubia y vamos a ver si nos centramos, coño. Que emprender es trabajar, es autoempleo en la mayor parte de los casos. Ser empresario no es ser rico, que son dos cosas diferentes. Como futbolistas, pues hay futbolistas que juegan muy bien al fútbol y no son ricos, hay otros que sí, pero son cosas distintas. Entonces, ser empresario es crear riqueza, pero no para quedártela toda tú. O sea, que no te tienes que llevar todo tú. Es que hay una función de devolver a la sociedad, y en una sociedad equilibrada, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que los que dan mucho a la sociedad, pues puedan tener una casa en la playa si les gusta la playa, puedan tener un coche a lo mejor un poquito mejor que sus empleados. Mira, yo tradicionalmente
Todos mis empleados han podido comprar unos coches fantásticos y yo siempre llegaba y le decía al director del Popular, que veo que está por ahí, es un banco y yo le tengo mucho cariño, aunque ya no es lo mismo, pero le tengo mucho cariño. Le decía, oye, Juanjo, y tal, en fin, coño, que me quiero comprar un coche. Antonio, ¿pero cómo te vas a comprar un coche? Digo, pero joder, si les das a todos mis empleados para que se compren coche. Y dices, no, tú tienes que seguir invirtiendo porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues es que esto es la historia de mi vida. Entonces, los emprendedores, además de iniciar una idea propia, un proyecto propio, hay un punto de aportar a la sociedad también. ¿Vosotros yo creo que eso es lo tenéis en la cabeza esto cuando iniciáis vuestros negocios? Sí, yo creo que es básico y el dar empleo, y sobre todo en época actual, generar empleo yo creo que es fundamental, directo e indirecto. Nosotros, por ejemplo, en las fábricas, también el otro día estuve en Portugal y hacemos muchas cosas en Portugal. Y les dije que bueno, que en la zona del norte de Oporto fabricamos mucho. Pues eso ha generado en ellos un sentimiento de esta gente, pues mira, somos muy pequeñitos, tenemos una tienda en Lisboa, tal, pero mira, están haciéndolo aquí, están apoyando, están haciendo. Yo creo que estamos en un momento que una empresa no puedes, como dices Antonio, no puedes mirarlo solo con el enriquecimiento personal. O sea, no puedes enfocarlo, creo algo para ser rico, porque creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que esta sería también una de las claves del éxito para superar los inicios. Porque yo creo que es fundamental y un poco ligándolo con la pregunta anterior, yo creo que culturalmente en España falta la cultura emprendedora o en las universidades. Yo, por ejemplo, yo estudié empresariales y a mí no me lo dieron como salida. Y de mis compañeros de promoción, poquísimos han creado una empresa. Entonces, ya estudiando eso, se supone que no hay, pues algo falla en España en ese sentido. Por otro lado, creo que conseguir acceder a las fuentes de financiación creo que es muy complicado. Es verdad que hay capital riesgo y tal, pero creo que es muy escaso. O sea, ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Nosotros, bueno, a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios hicimos un plan de empresa que presentamos a Valmadrid y ahí conseguimos 21.000 euros de financiación por 21.000 euros. Y vendimos Álvaro su coche, yo mi coche, y empezamos por ahí. Luego poco a poco se fue desarrollando de otra forma. Y al principio vendíamos a terceros, por lo tanto sí que teníamos problemas de pagos. Y tendríais, ¿no? Y muchísimos problemas. Y entonces ahí es la mezcla y el sacrificar todo. Estuvimos año y medio sin tener sueldo. O sea, es que al final tienes que sacrificar muchas cosas creyendo en tu idea y no viéndolo como, no, es que ahora sacrifico esto porque dentro de 10 años voy a ser rico. No. O sea, dentro de 10 años a lo mejor he creado algo, genero empleo, genero cosas. Y eso creo que es muy bonito. Creo que es precioso. Y luego una última cosa, espero que si le ofreces dinero a alguien en la puerta, que no lo cambie por la ropa, joder. No, pero ya sabes que, pero que es verdad que el tío sale de tu tienda y ha pagado, ¿no? Sí. Que eso es una delicia. No, es verdad. Javier, ¿y vosotros cómo, Yo no lo suelo devolver, ¿eh? cómo iniciasteis financieramente? Bueno, dos cositas. En temas financieros nosotros somos también dos socios, mi socio Igor y yo, y en nuestro caso pusimos, creo recordar que fueron 18.000 euros cada uno. Y luego, sí es verdad que nosotros, a pesar de nosotros tener una profesión también de ingenieros y nuestra actividad estar muy relacionada, así que quisimos desde un primer momento entender que nuestro valor añadido no debería ser sumamente operativo, sino tratar de trabajar en esa visión a medio y largo plazo, con lo cual tuvimos que contratar equipos para desarrollar los productos, etcétera, ¿no? Entonces necesitábamos bastante más, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue, bueno, pues después de probar un montón de opciones, desde esa un poco travesía por el desierto que todo el mundo cuenta, ¿no? De bancos, a Valmadrid y un montón de instituciones, pues al final tuvimos la suerte de contar con un business angel que creyó en el negocio y invirtió en esos momentos en el que si no tienes respaldo, pues casi nadie tal, ¿no? Y alineando esto con la pregunta que hacías ahora de la responsabilidad social, etcétera. A ver, yo creo que si además miramos el contexto de esta crisis, Lehman Brothers, cómo arranca el tema financiero, bueno, pues al final sí se denota que el capitalismo pues tiene ciertas cosas que fallan por la ética fundamentalmente, ¿no? En el momento que tú tienes las grandes estructuras, las grandes corporaciones financieras que son capaces de apalancar movimientos de mercado, bueno, pues al final dices, oye, ¿hasta dónde llega la ética y los negocios, ¿no? Entonces hay un aspecto ahí que cada uno lo tiene que bajar a su empresa y a su día a día y cada uno en su modelo pues tiene que saber entenderlo, más allá incluso de lo que decía Clemente, ¿no? Es decir, oye, al final las empresas sí es verdad que y se tiene que entender así, ¿no? De hecho, por eso ahora nos llaman emprendedores,
No, antes nos llamaban empresarios, ahora somos emprendedores porque suena mejor. Parece que el día que seas empresario vas a ser una persona que estás pegando a la gente, ¿no? Bueno, pues somos emprendedores. Ya se quemará emprendedores y ahora las palabras de moda, como digo yo, son emprendedor e innovación. Sí. Son las que todo el mundo tiene que ser. Si no eres emprendedor e innovador, no eres nadie. Pero bueno, yo creo que como todo tiene sus modas. Pero bueno, al final lo que trato de decir es que en el mundo de la empresa, y va alineado también con lo que decía Antonio, yo creo que la responsabilidad social no solo parte por el empleo, que por supuesto, y eso yo creo que no está reconocido, o sea, siempre se antepone que el empresario quiere generar riqueza para él, y eso no es verdad, genera riqueza también para el entorno, ¿vale? Y más hoy en día, yo creo que cada vez más, a pesar de lo que está cayendo y del paro, cada vez va a ser más importante la relación, o va a cambiar. Yo estoy completamente convencido que la relación empresario o empleador-empleado va a cambiar muchísimo, muchísimo. Yo creo que en el futuro los empleados van a elegir a las empresas, no al revés. Pero bueno, cuando me hablo de esa responsabilidad social me refiero al tiempo, ¿no? A cómo planificas tu empresa a largo plazo. Es decir, yo por ejemplo creo que las empresas tienen sus accionistas y los accionistas tienen que generar un beneficio por la inversión que tienen realizada, ¿no? Eso es obvio y natural, pero tienen que dejar una parte importante de los beneficios de las compañías para mirar en ese largo plazo, ¿no? Porque si no, cuando llegan los momentos de crisis, pues a lo mejor no tienes la capacidad de respuesta que necesitas, ¿no? Entonces, está a caballo esto que comento entre la responsabilidad social de una compañía y la ética empresarial como tal, ¿no? O sea, está un poco en la mezcla. No sé vosotros qué... Sí. Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que pasa es que, fíjate, que cada vez que dices, no, es que los empresarios somos muy buenos y tal, eso se vende fatal, que se vende fatal. Eso es como si ves al descuartizador de Boston paseando a un niño en un carrito por el pasillo. Yo creo que hay que decir, todo el mundo que monta una empresa es fundamentalmente porque su carácter no le permite trabajar para otro. Es que si a mí me pagasen, bueno, ahora les han bajado el sueldo, yo os garantizo a todos los que estáis aquí, que si a mí me diesen solo 600.000 euros al año que van a cobrar ahora los presidentes de las empresas financieras quebradas por ellos mismos, yo me voy ahora mismo de presidente de cualquier banco, tampoco lo haría tan mal, porque estos no hacen casi nada, que yo no me iba a llevar... ¿Tienes un impulso para crear una empresa? ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, lo primero, de presidente de una entidad financiera no me van a poner, a mí, no os preocupéis, aunque os prometa financiación a todos. Si fuese por votación, a lo mejor. Pero, evidentemente, lo que está claro es que todo el mundo que empieza un negocio es porque tiene un carácter especial, porque es un mal empleado, porque le gusta hacer las cosas a su manera, porque tiene ideas, porque no encaja bien encasillado dentro de un cubículo tanto de espacio como de funcionamiento, quiere hacer las cosas a su manera y luego tiene una expectativa razonable de pagar las facturas. Pagar las facturas. Yo estoy hablando de que la mayor parte de los pequeños empresarios, el problema, yo ahora tengo una amiga que acaba de montar un negocio que está aquí y yo le digo, mira, la Asociación de Jóvenes Empresarios hace una labor fantástica. Ser emprendedor es divertidísimo, pero ser empresario no es lo mismo que ser emprendedor, A mí me gustaría ser emprendedor toda la vida. Ser empresario ya es un poquito chungo. Y cuando ya te das cuenta es cuando vas andando por la calle, como ahora mismo, y ves esos papelitos que pone financiación instantánea en los coches y de repente dices, joder, voy a coger uno de estos. Es decir, que realmente la vida del empresario, de la mayor parte de las pequeñas empresas, está muy asociada a los sufrimientos que tiene que ver el día a día de los pagos, el día de la financiación, el resolverlo, el que cada vez que en una empresa que hay 4 empleados y uno de ellos comete un error, automáticamente ese mes la compañía tiene problemas. Es impresionante, claro, no es lo mismo una compañía que tenga 50.000 empleados, donde hay, por supuesto, 5.000 cometiendo errores todos los días. Pero claro, es que hay unas pólizas que funcionan de otra manera. Entonces, el pequeño empresario es un trabajo muy potente. Y ser emprendedor y empresario son dos cosas distintas. La visión más negativa de... No es negativa, es realista, porque solamente siendo muy realistas funcionamos. O sea, una cosa es decir, a mí me gustaría ser empresario y otra cosa es decir, mira, yo es que lo siento mucho, macho, pues es que el otro día le pedí 1.000 euros a mi madre y es que me he puesto a hacer esto, coño, y es que no lo puedo evitar, sé que no lo puedo evitar, ojalá lo pudiese evitar y me hiciesen presidente de un banco.
Pero que tenemos que ser conscientes de que es un camino complicado, lleno de dificultades, y además España es un mercado muy pequeño, por tanto aquí te cuesta todo. Tú probablemente, Javier, en Estados Unidos tendrías 3.000 empleados ya y tendrías 200 tíos queriendo que te comprar la compañía. 200, no 200. Pero claro, en España es un mercado pequeño, lleno de envidias, lleno de cortapisas y tal. Entonces hay que saber que cuando uno empieza una compañía, tienes que saber lo que haces. O sea, tú no te puedes meter en la jaula con un león pensando que te estás metiendo con un gato. Y eso es importante para que luego, cuando vienen las dificultades, se acometan con fortaleza y con seriedad, ¿no? Yo creo que hoy en día, todo el mundo que esté aquí, que vaya a emprender, yo creo que es algo que ya sabes que sí, que es muy bonito, que tal. Lo de que si puedes ser empleado o empleador, en tu caso, puede ser verdad, pero yo creo que todo el mundo va sabiendo que no va a ser un camino de rosas también hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que es algo que sabes que lo vas a pasar mal, que vas a estar muchas noches sin dormir, que no vas a tener fines de semana, que si tienes familia, pues a lo mejor lo vas a ver menos. Yo creo que también se trata también un poco de ahí todo eso, y tienes toda la razón, Antonio, pero también el intentar hacer ver también que hay una parte que también que es muy reconfortante. Hombre, sin duda, si no, no estaríamos aquí. Por eso, pero que hay una parte que luego, según va avanzando, que te llena mucho en muchos sentidos. Entonces, el balancear ambas partes, y hay muchos emprendedores que a lo mejor no pueden trabajar por cuenta ajena, pero yo creo que también mucha gente sí lo puede hacer. Lo que pasa es que, pues bueno, a lo mejor le tira por otro lado esto o le llama la atención. Yo creo que a lo mejor hay dos perfiles, ¿no? Sin duda tienes razón. Pero yo que me gusta ser un poquito extremista, porque creo que es importante poner las cosas muy claras para que yo creo que no podemos sacar emprendedores de donde no los hay. No puedes conseguir que un tío corra los 100 metros por debajo de 10 segundos si no tiene la condición de hacerlo. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que una cosa es querer ser emprendedor, como querer ser... Yo es que quiero ser Ronaldo, coño, o Messi. Claro, pero es que no, me pones un balón y no sé hacerlo. Pero entonces un emprendedor no se hace un poquito, no es cuestión de también de un emprendedor se deshace, se muere, se lo cargan, 7 fracasos lo hunden, pero un emprendedor no se hace un directivo, se hace un ejecutivo, se hace un magnífico director general, se hace un magnífico consejero delegado de una compañía, gente imprescindible. El que sea emprendedor necesita un contable de confianza. Os va a costar mucho y os va a costar mucho dinero hasta que lo encontréis. O sea, todo ese equipo es imprescindible, pero la máquina del tren, y no digo el maquinista, un emprendedor es una máquina, no el maquinista, no, es que es la máquina. Y uno o tiene condición de máquina y ser capaz de tirar de los vagones para adelante, pase lo que pase, o no la tiene. Entonces, un error estratégico, político, y es mentirnos a nosotros mismos, es pensar que vamos a sacar emprendedores dándoles el cheque bebé de los 3.000 euros. Mira, por favor, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, ¿qué pasa? Que si contratas a un tío para toda la vida, ¿pero qué es un empleado para toda la vida? Si ya no se casa nadie para toda la vida. O sea, no nos casamos para toda la vida y tenemos que tener un empleado para toda la vida. ¿Pero esto qué es? ¿Y qué empleado quiere estar toda la vida en un sitio? Esto es demencial. ¿Pero por qué decimos esas cosas? No deberíamos engañarnos a nosotros mismos. Javier, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que son cosas... estaba pensando por otro lado, pero... A ver, alineado con lo que dice Antonio. A ver, no es ni todo ni... volviendo al debate de si el emprendedor se hace o no se hace, o lo deshacen, que también es una cosa que... Eso sí que lo comparto. Yo creo que a muchos emprendedores sí que lo deshacen. Yo lo que hago es que, en la medida en la que... es algo lo que vas... Cuando absorbes de verdad las cosas, que es en una edad temprana, ahí influye mucho eso, ¿no? Al final, sí que hay un aspecto de necesidad que estimula eso. A ver, tú no puedes, evidentemente tú no puedes ser Ronaldo, ¿vale? Ni Messi, pero eso es una cuestión de aptitud con P, y emprender es una cuestión de actitud para mí, con C, ¿no? Es de cómo te enfrentas a los problemas y de, bueno, hasta qué punto eres capaz de cambiar de escenario, ¿no? No, con eso no quiere decir que todo el mundo pueda ser emprendedor, yo creo que no, que es por donde yo creo que convergen los dos argumentos, ¿no? Todo el mundo no puede serlo. Ahora, yo estoy convencido de que gran parte de gente que cree que no puede ser emprendedor, sí que
podría llegar a serlo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que descubrirlo y enfrentarse a la realidad, porque al final es una realidad más. Yo no me considero que por ser emprendedor seas ni mejor, ni peor, ni tal, ni que tengas algo diferente. Yo sinceramente hubo una etapa de mi vida en la que no valoraba el emprendimiento de ninguna manera y ahora no concibo otra manera. Sí es verdad, y ahí sí que te doy toda la razón, y yo creo que está muy influenciado eso que dices por tu propia experiencia y por la nuestra, es que en el momento que eres emprendedor es muy difícil concebir la vida de otra manera. Muy difícil. O sea, se te puede hundir todas las empresas que tengas, te puede estar, pero estarás pensando en cuál es la siguiente empresa que vas a montar. Y eso es otra cosa distinta que debemos estar. Luego, respecto a lo que comentabas de las medidas y todas estas historias que están aplicando, pues bueno, yo creo que sí es verdad, ¿no? que planteárselo de tener un empleado para toda la vida es como un poco de idílico, ¿no? Yo creo que hay que abogar, o sea, como todo, cuando hay una crisis es que hay cosas que no funcionan. O sea, las crisis denotan que hay modelos que no funcionan. Bueno, pues el modelo laboral en España no funciona, tiene una crisis la más fuerte, más que la financiera, si me apuras, ¿no? No funciona. Quiere decir que tanto los emprendedores, los empresarios como los empleados abogan, o sea, están demandando una cosa distinta. ¿Y qué ocurre? Que el cambio es difícil y el cambio, el escenario final al que deberíamos llegar, probablemente ahora si lo planteáramos aquí en esta mesa, es algo inimaginable, ¿no? Decir, no, de ninguna manera. Y los cambios sociales, quiero decir, si hace 20 años hablaras del divorcio, del aborto, de no sé qué, de no sé cuánto, sería, oye, pero este tío es un proscrito, ¿no? Bueno, en la medida que las empresas sepamos anticipar eso, más allá de las reformas, etcétera, es lo que está demandando. Es decir, yo creo que la relación empleador cada vez va a ser una relación más igual a igual, que se negociará cada vez en una más corta distancia, en la cual las exigencias por ambas partes se van a poner encima de la mesa de una manera mucho más clara, porque la persona, los empleados, daros cuenta que los empleados de hoy en día son empleados en general con más formación, con más acceso al conocimiento, que eso es importante, quiero decir, mi padre no sabía si donde trabajaba pasaba algo, no sabía qué tenía que hacer ni a quién tenía que consultar, hoy quién más, quién menos, ya no digo que tenga formación, sin tenerla, sabe acceder a Internet, sabe buscar el conocimiento que necesita para llegar a donde quiere, ¿no? Eso cambia conceptualmente todo, ¿no? De hecho, el modelo de empresa anterior, el de la revolución industrial, era 3 tíos que eran normalmente los que estudiaban del pueblo, que tenían la empresa, evidentemente tenían conocimiento y como tal eran capaces de plantear soluciones, y un resto de una gran masa de empleados que no tenían ni idea de nada. Ahora mismo todo el mundo, más allá de que desempeñe una labor de más o menos cualificación, es capaz de aportarte, y eso, corrígeme tú que tendrás de todos tipos de perfiles, seguro que hay gente que te ha sorprendido en cualquier estamento de tu compañía, ¿no? Sí, completamente. Además, yo creo que lo que tú dices, yo creo que tiene que llegar un momento de no que el empleador es alguien que quiere su propio beneficio y no del trabajador, sino que tiene que llegar un poco lo que estás diciendo, en mi opinión, de igual a igual. O sea, una situación donde la relación es mucho más fácil y mucho más sencilla. Realmente, yo creo que llegando a ese punto, yo creo que es fundamental. Y además, yo creo que la gente quiere sentirse identificada con las empresas donde trabaja. Yo creo que la gente lo está buscando. Yo creo que está habiendo un cambio de rol donde la gente busca también algo más allá de la pura y dura seguridad. Yo creo que también... Es curioso que la gente quiere, y yo creo que la empresa también quiere que el empleado quiera. Todo el mundo. Yo creo que es el escenario, o sea, quiero decir, todo el mundo hemos tenido empleados súper metidos en la empresa y dice, joder, ¿y por qué no está todo el mundo así? Pero al que está, dices, esto es maravilloso, es que a lo mejor, pues bueno, tiene evidentemente, o sea, pero tiene las mismas preocupaciones que tú, la misma visión que tú, constantemente está buscando superar los obstáculos que en su actividad se están planteando. Y dices, joder, es que esto es maravilloso, ¿no? Es que ese es el gran objetivo, crear un equipo que se identifique. Pero en este sentido, una de las claves también para que una cosa tenga éxito cuando se empieza es que el emprendedor sea capaz de elegir. Bueno, no solo de elegir, sino de estimular y de incitar a eso, ¿no? Para mí es básico, para mí es fundamental. Otra cosa básica, otra clave. Los emprendedores pero eso tienen que ser un poco eso va muy asociado. Superhéroes, ¿eh? Tienes que ser intuitivos, dejarse asesorar, acertar en el nicho de mercado, saber incentivar. Bueno, habéis ido diciendo varias cosas, ¿eh? Hay una fotografía que a mí me gusta mucho para describir al emprendedor
o el empresario, que es el de un tío con los bolos, ¿no? Que un bolo en el pie, o sea, el típico que maneja 17 bolos, ¿no? Pues es un poco eso, pero al final no eres bueno en casi nada, que es lo malo que tiene tal, pero bueno, sí que tienes una perspectiva global. De todas maneras, eso que decías de la innovación, o sea, perdón, de que todo el mundo, es que al final, yo lo llamo innovación porque al final lo que deriva es que cuando tú generas un equipo alineado, en el sentido que todos entendemos de alineado dentro de la compañía, lo que consigues es que todo el mundo perciba las necesidades de cambio y no haya reacción, no haya tanta reacción. Es decir, en una empresa en la cual la empresa va por un lado y los trabajadores van por otro lado, cuando hay que generar un escenario de cambio es, a mí ¿qué hay de lo mío? ¿No? Por aquí no, ¿qué es de lo mío? Es ¿qué hay de lo nuestro? ¿Vale? Pero claro, para que ¿qué hay de lo nuestro? Todo el mundo tiene que verse beneficiado cuando las cosas van bien, y eso también hay que saber trabajarlo. Es obvio, al final, tanto das, tanto recibes. Sí. Yo creo que, claro, compañías ya que tienen 150 empleados o 200, pues tienes un fondo de maniobra también, ¿no? Porque también tendréis unos cuantos que no estén contentos o que lo estén y tal. Pero seguro, sobre todo la compañía pequeña, cuando empieza, cuando tiene 1, 2, 5, 12, 18, 30 tíos. Lo que has dicho, Javier, tienes toda la razón, pero es el problema que hay, uno de los grandes problemas que tiene esa pequeña empresa cuando nace, es conseguir personal cualificado. Cualificado en todos los sentidos. ¿Y por qué? Pues porque los mejor preparados normalmente quieren estar en una compañía grande, no solo por seguridad, sino por imagen de marca. Por ejemplo, hay imágenes que gustan, ¿no? Cualquiera quería ser empleado de Coca-Cola hace muchos años y hoy en día probablemente cualquiera le gustaría ser empleado de Google y no de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que cambian y que están ahí. Entonces, la gente más preparada que no quiere ser empresario o emprendedor y quieren trabajar en una compañía con una imagen buena, con una cierta seguridad y con una perspectiva de horizonte y de crecimiento dentro de la compañía, esos no acceden, los pequeños empresarios no son capaces de contratar a esos. Es decir, en tu clase del colegio probablemente te das cuenta que no puedes contratar a ninguno de tus compañeros de clase. Eso es un problemón. Es decir, tú llega un momento que desde mis 40 compañeros de clase resulta que se quieren ir a trabajar a Google, al Popular. Yo creo que una vez más es una gestión del riesgo. Quiero decir, hay gente es curioso. De los buenos, como dices tú, por definir de alguna manera a los buenos, hay gente que querrá ir en su cabeza. Es gestión de riesgo. Es lo mismo que, si lo vienes desde el punto de vista del inversor, habrá tipos, ¿no? Habrá uno que sabe que tiene una buena aptitud con P, o sea, una buena formación, un buen conocimiento, y diga, oye, yo me merezco trabajar en una gran empresa y, bueno, tranquilo y imagen de marca, y seguro que la hay, y hay mucha gente de ese tipo, ¿no? Porque también en España somos mucho de eso, ¿no? Pero luego estará el otro, ¿no? El que tiene la misma aptitud y dice, bueno, yo estoy dispuesto a asumir menos estabilidad, pero va a querer algo más a cambio. Y ahí es donde entra el juego. Es decir, evidentemente, y yo abogo por eso, pero bueno, cada uno, una pequeña empresa en la que quiere contar con gente, hay que estar abiertos a diferentes opciones. Es decir, si tú quieres captar a un capital muy bueno, en este caso personas, tienes que saber qué vas a dar a cambio. Y igual no estamos hablando de sueldo porque va a ser más bajo que el de la gran empresa, pero sí puedes llegar a un acuerdo para que esas personas que realmente lideran contigo participen de una manera mucho más profunda de la compañía, bien sean accionistas a futuro, bien sean repartos de beneficios de la compañía. En cada momento de la compañía tienes que saber lo que tienes para dar al inversor, a las personas que comparten contigo la idea, a tu socio. O sea, al final lo que no hay que hacer es, y cada vez menos, es engañarse, ¿no? Oye, tú sabes lo que tienes y con lo que tienes sabes lo que te puedes jugar. Y aún así, pues lo que vas a encontrar es que, bueno, mi principal problema no es que no tenga todo eso, y es una experiencia puramente personal, no es que tenga todo eso claro, que yo creo que eso lo tengo claro. El problema, fíjate, que me está costando hacer percibir a las personas, a los trabajadores, esa filosofía. Es decir, que si ganamos, ganamos todos, porque en su mentalidad viene de su historia, de la historia personal de cada uno, en que yo trabajo por esto y yo no quiero ni saber de innovar ni de implicarme más en la empresa,
porque yo que sé, hay un determinado grupo de gente pues, que a lo mejor no tiene esa cultura del esfuerzo, esa cultura del gestionar un poquito más el riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes tener, o nosotros en nuestro caso particular tenemos más dificultades, pero yo estoy convencido que a la larga ese es el modelo que funciona, con lo cual tengo que seguir trabajando para que eso ocurra, pero hay que vencer. Yo creo que el principal hándicap de la sociedad es vencer el rozamiento a que las cosas funcionen de una manera más adaptada a esas velocidades de cambio y a todas estas historias. Bueno, habéis dado bastante, yo creo que se ha dado bastante información y bastantes claves. No sé si es posible, si iniciar un pequeño coloquio es posible, ¿no? Si alguien tiene algunas preguntas que dirigir a nuestros ponentes. Hola, buenas días. Soy Marcos, trabajo en una empresa, pero comencé justo la empresa, no soy socia, pero comencé el proyecto estando dentro de la empresa. Y siempre tienes ese espíritu como emprendedor y que las opciones de emprender en algún momento. Entonces, desde la experiencia de lanzar el proyecto, aunque no es tuyo, pero lo estoy teniendo, habéis hablado de distintas cosas, de distintos problemas o puntos claves para conseguir el éxito. Uno de ellos ha sido el tema del circulante, que parece que siempre es culpa de los clientes, pero a veces es que somos poco pesados a la hora de exigir que te paguen, que es distinto facturar a tener los ingresos. Por otro lado, habéis hablado del equipo, que creo que cuando uno está empezando un proyecto, te preocupas muy mucho de seleccionar bien el equipo, de empatizar con ellos y de que tengan ese espíritu también emprendedor y de repente en las segundas fases de evolución de la empresa, a la hora de seleccionar, no seleccionas también con ese mismo espíritu de emprender. Y luego, lo que quería pedir era dos preguntas. Una, para conseguir ese éxito, ¿es fundamental la parte de internacionalización de la empresa? Esa es una pregunta, si para vosotros ha sido fundamental o no. Y en segundo lugar, las tentaciones que surgen dentro de la empresa, que la empresa va funcionando y tienes de repente muchos frentes a los que derivar de la empresa, y son ideas o son riesgos de perder el norte. Gracias. Yo, en mi caso de la internacionalización, en nuestro caso, para nosotros es básica. Creo que es fundamental hoy en día el mirar fuera de España también. Creo que como vulgarmente se dice, de poner no todos los huevos en la misma cesta, creo que es fundamental. Nosotros, en nuestro caso además, nos ha servido el que pueda funcionar fuera para demostrarnos que no es un modelo solo español, ni una moda española, sino que puede ser algo que podemos desarrollar fuera, donde aunque la cosa no está para lanzar cohetes en ningún lado, creo que cuando sales te das cuenta que hay mucho desarrollo. Creo que hay muchísimo desarrollo y creo que es importante. Tú estás fuera también y no sé. Sí, yo creo que en nuestro caso, o sea, sí que es verdad, yo al menos achaco que cuando concebimos la compañía y definimos esa estrategia varios años, no teníamos, en el primer plan estratégico no teníamos muy claro el tema, bueno, no teníamos muy claro, no aparecía el tema internacional, ¿no? A raíz sobre el 2009 sí que empezamos a decir, oye, mira, sí que la empresa tiene que estar fuera por diferentes cosas, lo que decía Clemente, de diversificación, etcétera, pero la conclusión, después de que asumiéramos un error importante en no haber concebido la empresa desde el principio internacionalmente, es que a veces no todos los modelos son igual de internacionalizables. Dependiendo de lo que hagas, es decir, cuando vas con un producto es muy fácil de internacionalizar. Entonces, si en tu roadmap aparece la internacionalización, bien por diversificación o bien por necesidades de crecimiento, o sea, por tu expectativa de crecimiento o por lo que sea, tienes que alinearlo perfectamente a lo que vas a vender, ¿vale? En nuestra experiencia personal, el producto sí que se ha vendido fácil y la parte del producto nuestra se ha internacionalizado fácil, y la parte de servicio nos ha costado muchísimo, bueno, pues porque al final entendimos que podíamos, en nuestro caso particular, insisto, que el servicio podríamos seguir prestándolo más basado en España, aunque lo prestáramos en Brasil o donde estuviéramos, pero luego la realidad demostraba de que el servicio suele ser algo más close to market y necesitábamos estar cerca, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que quiero decir es que hoy en día, sin duda, tienes que pensar en una componente o tener esa componente internacional desde el principio, que nosotros no la tuvimos, pero bueno, es importante saber que cuán
llevable es tu servicio o tu producto y qué capacidad, o sea, qué necesidad de inversión vas a tener para hacerlo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Evidentemente, el mercado español es muy pequeño por muchos motivos culturales. Nosotros en Internet estamos bajos en compra todavía, no nos gusta ver las cosas con las manos. No había infraestructuras. Culturalmente no tenemos la garantía de que cuando compras algo te va a llegar en el plazo adecuado, si lo compras fuera de tu ámbito más próximo. Todo eso es cultural. ¿Qué es lo que ocurre? Que la necesidad de internacionalidad es impepinable, porque el mercado español es muy pequeño. Cada vez es más fácil salir fuera. Dentro del marco de la Unión, pues hay unas reglas del juego parejas, cada vez más fáciles. La América que habla como nosotros y que en muchas cosas les entendemos y nos entienden bien, en otras no tanto, pues también es un mercado donde te puedes abrir. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como dice Javier, hay cosas que son extraordinariamente locales, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, que yo conozco bien, pues yo conozco mucha gente que se ha ido fuera, no conozco todavía ninguno que haya vuelto con un solo euro de ningún sitio donde se ha ido. El mercado inmobiliario es extraordinariamente local. Entonces, en la misma calle, aceras diferentes, números diferentes, son diferentes. Tú no te puedes ir a San Petersburgo a comprar un local o un edificio porque te van a engañar, seguro, seguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dependiendo, como dice Javier, de qué tipo de producto, qué tipo de servicio, pues hay aspectos locales y, por tanto, hay veces que la internacionalización se tiene que producir de la mano de socios locales de forma impepinable. Y luego, por otro lado, gracias a Internet y tal, pues claro, tú acabarás teniendo un equipo de 200 ingenieros en la India. Claro, pues acabarás así, probablemente, ¿no? Había una segunda parte, ¿no? Una segunda pregunta. O sea, un poco, si todas las ideas que te iban surgiendo eran riesgos sí, te puedes desorientar, ¿no? Bueno, al final eso, yo creo que es importante en las empresas marcar una visión, ¿no? Si es verdad, suele ocurrir, al menos mi experiencia dice eso, que cuando los momentos de mercado son malos, es fácil alinear a la gente en visión. Cuando el momento es sumamente bueno, que parece que yo que sé, que vas por la calle, tiras una piedra y encuentras un negocio o un potencial cliente, sí que es importante alinear en esa visión. Es decir, al final todas las empresas tenemos un fin último en el que queremos que toda nuestra organización se alinee, ¿no? Es decir, que piensen que en qué ese es yo me gusta para explicar esto de la visión, que a veces no es... O sea, yo creo que las compañías son visión, pero yo creo que es un paso que vas viendo con el tiempo. Al principio, cuando creé la empresa, no tenía muy claro de la visión. Sabía que era algo que se ponía ahí en la web, pero no tenía mucho más claro. Ahora sé que la visión es lo más importante que hay. Por eso yo creo que hay un periodo de transición. Si yo lo tuve, tampoco voy a intentar convenceros ahora de que la visión es lo más importante. Pero siempre me gustan algunos ejemplos de unas buenas visiones, ¿no? Siempre me llama la atención la de Coca-Cola, que dice una Coca-Cola en todo el mundo para todo el mundo, ¿no? Ese es su fin último. Lo que quieren ser la mejor empresa logística del mundo que sea capaz de poner una Coca-Cola en tal. Eso quiere decir que cuando cualquier persona de la compañía que haya interiorizado esa visión sabe si una determinada oportunidad, una determinada opción de mercado es buena o no en la manera que se alinee con eso, ¿no? Sí es verdad que en las épocas de bonanza es más fácil que las empresas diverjan un poquito más, ¿no? Porque como se pueden hacer muchas cosas en muchos sitios, pues al final tu visión era, yo qué sé, ser el number one en un segmento concreto inmobiliario, y al final, pues como había oportunidades por todos lados, pues es difícil controlar eso. Pero hay que intentar no hacerlo. Sí, yo creo que juntando la primera pregunta y la segunda, uniéndolas, yo creo que la internacionalización es importante, pero tampoco ir a todas las oportunidades que surjan. Yo creo que tienes que tener claramente qué mercados ir o no. Nosotros en nuestro caso cometimos ese error. Íbamos a ferias, nos venían clientes de distintos países. Nosotros decíamos, qué maravilla, vamos a vender en Grecia, en la India, no sé qué, no sé cuántos, y en Argentina. Y luego te das cuenta a la hora de la verdad y dices, bueno, pero yo no conozco ninguno de estos mercados, no sé cómo las formas de pago que tienen, no sé las garantías que me dan, realmente si le vendo, cómo voy a desarrollar este mercado con ellos, tengo que ir a ese mercado a llevar gente. Entonces yo creo que uniendo ambas preguntas, yo creo que hay que internacionalizarse, pero también hay que hacerlo con coherencia. O sea, no el fuera de esta es la gran oportunidad y dentro no, sino un poco a poco. Nosotros intentamos ir, aunque Chile está ahí, intentamos ir un poco con modelo en mancha de aceite, intentando un poco por cercanía,
ir expandiéndonos poco a poco por cercanía para tenerlo más controlado y no cometer barbaridades fuera normal. Y luego, por último, en nuestro caso, a nosotros nos vino muy bien, nos fuimos empresa PIPE del ICEX, entonces eso nos ayudó mucho, nos pusieron un tutor, y entonces pues bueno, te da una serie de formación y demás que la verdad aprovechamos bastante en su momento. Yo tengo un amigo que dice que cuando tiene un tío muy inteligente que dice, yo cuando no sé exactamente si hacerlo o no hacerlo, hago la mitad. Vale, es una opción. ¿Quién más? Esta pregunta es para Clemente. Antes que nada, pues darte guía a incluso de la paradoja, que creo que es un concepto fantástico, y ahora que el concepto en español se puede ahora, pues semifinales, con respecto a la pregunta de financiación, en la que ha contado y me gustaría preguntarte completamente, ¿no? Está, bueno, pues en la expansión, fuera nos has comentado el tema, pues, de 1.000 euros que en su vida ha sido un programa de viaje. Ahora mismo vosotros estáis utilizando un tipo de financiación propia, financiación ajena, os estáis planteando, bueno, pues que se acerque los famosos private equity y escucharlos. ¿En qué momento os encontráis? Bueno, primero gracias por lo que has dicho, El Ganso. En nuestro caso ahora estamos, la empresa es 100% familiar y estamos creciendo es un poco lo que ha dicho Antonio, al entrar gente en las tiendas, la gente si quiere algo lo paga, entonces eso te da una tesorería, una capacidad financiera importante, siempre que vendas algo, claro, pero nos permite desarrollarnos. Luego también trabajamos con una serie de bancos ahora mismo que en la expansión que estamos haciendo nos están ayudando, nos están apoyando a hacer esa expansión. Nosotros en nuestro caso estamos viendo que hay desarrollo, o sea que tenemos desarrollo, tenemos las tiendas españolas y hoy por ejemplo ahora abrimos la segunda tienda en París, dentro de un mes abrimos en Londres, hemos abierto en Lisboa y queremos seguir expandiendo poco a poco estos mercados, tampoco sin hacer barbaridades. O sea, es verdad que estamos en Chile por, entre otras cosas, tema hemisferio norte, hemisferio sur y circulación del producto, pero estamos intentando el no, que si hay una oportunidades muy buenas aquí, allí, en Japón, Estados Unidos, pues ya llegará. O sea, un poco creer en que irá poco a poco. El hacer una expansión más fuerte, algún día tendremos que plantearnos algo y está claro, sabemos que funciona fuera. Y nosotros mismos directamente, obviamente, creo que no vamos a ser capaces de llegar tanto más. No sé qué oportunidades, nosotros hemos valorado distintas, a lo mejor a futuro el ver la posibilidad del MAP, no lo sabemos, estamos viendo, pero sabemos que este desarrollo poco a poco, una tienda aquí, otra aquí, mientras vayan vendiendo el resto podemos asumirlo. Pero si queremos hacer una expansión un punto más y entrar en Estados Unidos, entrar en México o en China, que hay muchísimo campo, creo que tendremos que ver otras formas y bueno, en ese momento todavía no nos lo hemos planteado, pero sabemos que tiene que llegar. Creo que siempre que podamos mantener nosotros por ahora el 100% familiar y sobre todo el poder gestionar la empresa dentro de los valores y la cultura que hemos implantado desde el principio, creo que es bueno. A partir de qué momento no, pues eso según también nos vaya pidiendo un poco el mercado. Pero obviamente tendremos que hacerlo y lo del MAP lo tenemos ahí y lo estamos viendo. Creo que es una buena oportunidad para las PYME que creo que no hay que desecharla. Sí, bueno, simplemente por añadir, yo creo que el MAP para empresas que llevan una cierta trayectoria es muy interesante, sobre todo porque como, bueno, al final no dejas de vender parte de tu compañía, pero sí es verdad que bueno, son accionistas que no, bueno, es un poquito más, no es el venture capital o otro tipo de accionistas que son más claros y más evidentes y como tal, pues tratan de tomar más participación. Lo bueno del MAP es que es una financiación relativamente gestionable, ¿no? O sea, en el sentido de, y para tamaños de empresa, de pyme, que yo creo que son, que era un gap ahí de empresas entre, yo que sé, que facturan entre 8 y 20 millones de euros, que sabes que el negocio funciona y te cuesta a lo mejor encontrar un venture capital, que los venture capital suelen tener mucha expectativa de retorno, ¿no? Y a lo mejor tu modelo ya es más estacional, ¿no? O sea, más estable, ¿no? No con una exponencial tan alta de crecimiento, pero con unas perspectivas de vida mucho más largas. Yo el tema del MAP, que por lo que veo también lo habéis estado mirando vosotros, yo creo que también es un tema interesante. ¿Alguien más?
fuerte, estoy estudiando empresariales, denominando, y si ya yo me estoy estudiando eso, porque me llama mucho el ámbito de la empresa, ¿no? Y la creación, como el resto es imposible, o sea, no me da información de nada de eso, de business angels, y no me considero una persona muy pasota, ¿no? Que estoy más o menos ahí, pero bueno. Y otra cosa era sobre el tema de como lo que ha comentado Javier, el cambio de empresario y trabajador, ¿no? Y el tema de implicar un poco al trabajador en la empresa. Yo creo que eso es un poco lo que ahora mucha gente llama ese sentimiento de liderazgo, ¿no? Aunque no los trabajadores necesitan como ese sentimiento de liderazgo, que en España es como que la persona que trabaja y está implicada en el trabajo y siente como que la empresa suya siempre está que viene y dice, esto, el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces hay que contagiar un poco a la gente pues, de ese sentimiento de liderazgo, que todos aportamos muchísimo a la empresa, incluso el doblar la camiseta de una tienda implica muchísimo, que a veces no lo vemos. Entonces yo creo que eso es muy importante, y si vosotros lo veis así también, el tema del liderazgo, el implicarlo más. Yo leí un libro, ¿no? Que se llama Líder de Potencia Carlos, y he pensado, ¿no? Que el día que tenga una empresa y contrate a alguien, voy a darle un contrato y voy a darle un libro para que lo lea. Yo también he leído ese libro y muy bueno, pero bueno, al final es fundamental. A ver, por partes. Yo creo que lo que tú decías, la gracia de todo esto no es decir, oye, no, es que tienes que estar más implicado, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que trabajar en general en ese ecosistema, ¿vale? El ecosistema en el que cada persona al final entienda, no entienda, o sea, voluntariamente, porque es un acto voluntario. De hecho, hay otro libro muy interesante en esta línea que se llama Dirección por Implicación. Evidentemente, el liderazgo es una manera de trabajar, es una manera en la que te comunicas, es algo, tu manera de ser, tu forma de entender, que al final transmites una serie de cosas que la gente las perciben y las interpretan de una manera y reaccionan en consecuencia. En la medida que eso es una parte, luego hay una parte del ecosistema que decíamos antes, como al final las personas tenemos cuatro egos que tenemos que alimentar, ¿no? Que es la parte económica, la parte del corazón, el espíritu y la mente. Con esas cuatro, en la medida que tú alimentes esos cuatro egos, es decir, que la persona, que como digo yo, la persona que está doblando, poniendo el ejemplo es una camiseta, sepa que lo que está haciendo es llevando el producto más innovador que existe al mercado y haciendo realidad el sueño de muchas personas al ponerse esa prenda, ¿vale? Es lo que tenemos que conseguir. Yo pongo un ejemplo en Alemania, en BMW, en las nuevas instalaciones que han hecho, cuando acaban el coche, cuando manufacturan un coche, en vez de sacarlo al hangar, a la zona de depósito, lo pasean por delante de todas los departamentos staff, o sea, por delante de administración, por delante de los departamentos de ingeniería que están todo el día con planos y tal, y lo que buscan con eso es una acción puramente de esa parte espiritual que hablábamos, es que la gente que está todo el día moviendo facturas entiendan cuál es el fin último de lo que hacen, para que se sientan, bueno, para que esa parte de esa parte de la persona que comentábamos, de una de esas cuatro personalidades que todos tenemos, pues se vea alimentada, ¿no? Evidentemente eso es una parte, tendrán que tener un salario adecuado, tendrán que ser respetados en su trabajo y tendrán que aprovechar su intelectualidad, ¿no? Pero es un poco lo que hay que trabajar, ¿no? Sí, yo creo que es básico la parte personal y creo que en todas las empresas nosotros siempre decimos que en una tienda es más importante la gente que trabaja en ella que el producto que tenemos expuesto. O sea, creo que sin esas personas que están trabajando ahí no sale, no expresamos lo que queremos hacer llegar al cliente. Y yo creo que el líder al final lo que tiene que conseguir, el líder entre comillas, es el hacer ver a la gente que trabaja en esa empresa como si la empresa de estas personas fuera suya, o sea, el sentirse absolutamente involucrados en ella. En el momento que se sientan involucrados y la sientan como suya y volviendo al ejemplo de la camiseta, vean que está mal doblada y les duela ver una camiseta mal doblada, en ese momento yo creo que la empresa funcionará y sobre todo si quieres hacer crecer la empresa y no puedes estar en todos lados, o tienes un equipo que crees en él y está absolutamente identificado en la misma, o es imposible. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego también creo que es importante el saber que te puedes rodear de gente que es mejor que tú. O sea, en que es mejor en muchas cosas que tú. Si tú quieres ser el número uno y no, yo te enseño todo,
yo creo que es imposible. O sea, tienes que tener gente que es mejor que tú, que te complete. Y estás ahí tú para desarrollarlo o no desarrollarlo y hacerles ver que se vean identificados dentro de un proyecto. Pero yo creo que el hecho de hacer, el crear un equipo, yo creo que en gran parte es eso. Y luego lo que has dicho en la universidad, yo creo que poco a poco va cambiando, pero creo que es un problema importante y muy importante. Yo cuando acabé la carrera en quinto me dijo un profesor, tenéis ahora 3 posibilidades. Iros a estudiar idiomas al extranjero, trabajar en una gran empresa o estudiar unas oposiciones. Y yo le miraba y le decía, bueno, ¿y algo más? Y el tío se quedó ahí y dijo, no, son las 3 que hay y estudiando empresariales, igual que tú. Entonces, yo soy bastante más mayor que tú y creo que ya ha cambiado algo las cosas, pero creo que tiene que cambiar mucho más. Sí, yo igual que Clemente ha hecho este comentario, te iba a decir, no te vamos a preguntar en qué universidad estás acabando tus estudios, pero sí es verdad que es probable. Yo hace poco estuve en el CEU dando una charla a chavales de primero y había ahí 300 tíos desorientados, ¿no? Unos porque le había mandado su padre, otros tal. Era difícil encontrar a alguien que de verdad, dije, levantar la mano los que queréis ser emprendedores o empresarios. Y levantaron ahí 10 o 12, pero porque su padre tenía un comercio, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, mi padre es catedrático de Organización y Dirección de Empresa, mi abuelo era catedrático de Contabilidad. Yo creo que todas las universidades que yo conozco en España son terriblemente poco explícitas con el problema de la empresa. Y te lo está diciendo un tío que tiene a su padre ahora mismo, que es catedrático de Organización y Dirección, tiene 70 años, se jubila este año, está ahora un poquito enfermo, pero que es un tío súper activo y tal. Realmente yo llevo diciéndole a mi padre 25 años, tenéis que cambiar la forma en que estáis contando las cosas. Esa es la realidad. Y yo creo que casi todas las universidades, todas las que yo conozco, no lo hacen bien en ese sentido. Y ese es otro de los grandes tabús. Vamos a ver si nos aclaramos. Es que el problema que hay es que como asumimos una serie de cosas y nos callamos y decimos los bancos, no sé qué, el gobierno lo ha hecho muy bien, las universidades son fantásticas. Oiga, mire, no es así. Y luego creo que también otro de los tabús importantes, has hablado de liderazgo, se te ve con muchas ganas. Yo creo que uno de los peores comportamientos que puede tener un empresario es un exceso de liderazgo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro, sí, pero bueno, es decir, yo creo que un empresario tiene que, de forma innata, genera esa semilla y exactamente que un buen padre, yo tengo 4 hijos, tiene que saber dejarles volar a su manera. Cuando la compañía está relativamente configurada, es necesario que el empresario dé un paso atrás y que las cosas empiecen a fluir de una forma no personalista. Y esto es fundamental. Las empresas personalistas mueren por el agotamiento, que no hemos hablado de él, del empresario. El empresario se agota y empieza a cometer muchos errores, muchos de ellos de ego. Empieza a tratar mal a sus gentes más cercanas que llevan 20 años con él. Es muy importante que el empresario, eso vosotros todavía no lo habéis conocido, yo soy mayor que vosotros. Entonces, es fundamental que el empresario sepa retirarse a tiempo, sepa dejar espacio. Esto liga con lo que yo decía antes y liga también con los empleados. El empleado que quiere estar 50 años en una compañía probablemente es un empleado que a mí no me interesa. Porque yo lo que me gustaría es que la gente, todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, seamos felices. Y la felicidad implica un montón de cosas. El trabajo y la empresa es solamente una parte de la vida. Oye, me parece estupendo dejarlo aquí con esto de la felicidad, ¿eh? Acabamos bien, como hemos empezado. Muchas gracias a los 3 por estar aquí con nosotros y ofrecernos vuestra experiencia y vuestros consejos y vuestra visión del emprendedorismo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y hasta la próxima. Gracias.